Bienvenidos. En esta videoclase vamos a ver conceptos de integración sensorial enfocados principalmente al área terapéutica. Cuando se habla de integración sensorial, AIRS, que es como Boat, como Miss Boat, en realidad en integración sensorial, ella hace muchos años empezó a describir lo que significaba esto y cómo iba de la mano con alteraciones de movimiento y conducta. Entonces lo describió como un proceso neurológico que organiza las sensaciones del propio cuerpo y cómo éste interactúa con el entorno, es decir, cómo yo utilizo mi cuerpo de forma efectiva con el entorno, cómo me voy adaptando. Es una palabra clave, adaptarse. Entonces, de ella describe cuatro puntos importantes, que es la habilidad de organizar la información sensorial para el correcto uso, pero esto a nivel central. Incluye procesos de modulación y organización perceptual a nivel del sistema nervioso central, provee información de cómo yo voy a planear la acción e integración intersensorial, o sea, de varios sentidos. Esto involucra la percepción y la percepción ustedes saben que es a nivel cortical. Yo tengo que integrar a nivel del sistema nervioso central y ese centro integrador es el tálamo como principal, pero hay otras áreas también que ustedes conocen como somatosensorial primaria, ¿cierto? Y otras en distintos lóbulos dependiendo del sistema sensorial que se va a integrar. Y esto no es lo mismo que estrategias sensoriales, porque eso ya es parte ya de la evaluación y el tratamiento, pero sí hay que tener en consideración que la integración sensorial es en sistema nervioso central, ¿ya? Por eso aquí nosotros vemos cambios en la conducta y en el movimiento, porque es algo mucho más profundo. Entonces ustedes saben y hemos hablado desde el desarrollo motor típico que hay una necesidad de sensación. El cerebro necesita alimentarse de sensaciones, ¿ya? Y hay una dieta sensorial obviamente de todos los estímulos en diferentes sistemas. Somatosensorial, que hemos hablado que se consolida a partir de los 3 o 4 años, visual, 7 a 12 años, vestibular, desde los 16 aproximadamente. Esto es sumamente importante, esta necesidad de sensación, y esto lo tienen que recordar siempre. Yo no necesito tener una alteración neurológica propiamente tal, asociada a un impedimento motriz para tener un problema sensorial o de procesamiento sensorial. Por ejemplo, deprivación social, falta de apego, eh, no sé si en la casa los tienen mucho tiempo encerrados, lo mismo que hemos hablado cuando hay eh, muchas personas viviendo en un hogar, hacinamiento, ya todos estos factores van a influenciar de que alguien pueda tener alteración en el procesamiento sensorial. Y hay personas que nacen también con esta condición y que se van modulando a medida del tiempo porque van conociendo su cuerpo. Entonces vamos a ir viendo cómo el desarrollo desde un recién nacido es importante las sensaciones y cómo a medida que va pasando el tiempo todos nos hemos ido modulando para de alguna forma compensar cualquier trastorno que es menor, ya que nosotros podemos adaptarnos, al menos yo que sé cuáles son mis problemas sensoriales, me puedo modular y he podido toda mi vida adaptarme al medio, ¿ya? Y al entorno y modificar mi alerta y mi atención, mi conducta. ¿Bien? Pero esto no en todas las personas pasa y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié que si bien a lo mejor ustedes no se van a formar en integración sensorial, o quizás sí, no sé, pero la intención de esta clase es que ustedes sepan identificar quiénes necesitan terapia con integración sensorial y que le den la real importancia a los inputs sensoriales. Yo no puedo tomar a un niño que le carga que lo toque, no puedo tocarlo de forma incansable y generar que se irrite. Si a un niño le molesta cierta voz, hay voces agudas que son muy molestas, y eso evita que tenga atención en una sala de clase, por ejemplo, y ustedes están trabajando en integración escolar, necesitan modificar ciertos ambientes para que ese niño pueda ser funcional en un contexto dado, ¿ya? Como terapeuta. Entonces eso vamos a ir viendo distintos puntos importantes. El principio básico de la intervención en integración sensorial, que ustedes no necesariamente tienen que ser terapeutas, pero tienen que comprender que tienen que siempre tener de la mano y es lo que uno hace también de forma inconsciente. Siempre tienen de la mano una estrategia
y que esa estrategia que ustedes solicitan algo y tiene que responderse de forma eficiente. Eso es lo que ustedes siempre van a buscar si piden un ejercicio o dan una instrucción simple, ¿cierto? Si en la integración sensorial ustedes buscan la experiencia sensorial. Esta experiencia sensorial no significa que estén pasando un cepillo en la mano. Puede ser a través del movimiento, de la percepción, entregar distintos inputs, puede ser caminando sobre una colchoneta, que están entregando inputs somatosensoriales, tanto perceptivo como táctil. Y esta experiencia sensorial que ustedes le den, ejemplo, si lo suena un columpio, tienen que buscar el nivel más alto de respuesta adaptativa. ¿Cuál es la respuesta adaptativa? Ejemplo, yo estoy columpiando a un niño de forma rápida. Ese niño se calma con eso, entonces yo automáticamente le pido lanza la pelota y veo que la lanza y la lanza de buena forma. Entonces digo, automáticamente digo, bueno, ¿qué podría hacer? ¿Qué tarea le podría poner más dificultad? Que a lo mejor justo la lance dentro de un, no sé, de un recipiente que tengo. Entonces eso ya me da una eficiencia, ¿cierto? Una precisión que requiere de una respuesta de todo el cuerpo frente a un estímulo. Es decir, ese niño tiene que modularse con el estímulo vestibular que le estoy dando con el columpio, además modular su cuerpo, precisión, percepción, el tacto que tengo que tener la pelota en la mano para poder lanzarla, ¿ya? Y que logren encestar. Entonces son obviamente también el visual, va a estar muy involucrado porque tengo que tener la precisión de, bueno, ese lanzamiento con cuánta fuerza y mirando el recipiente a la que tengo que lanzar. Entonces ya eso es el nivel más alto de respuesta adaptativa de ese niño. Particularmente hay otro niño que a lo mejor solo con tomar una pelota y soltarla, eso va a ser su nivel más alto. O quizás no solo eso, quizás tomar una argolla y volver a dejarla en otro lado, no sé. ¿Ya? O impulsarse, autoimpulsarse, quizás eso también puede ser su respuesta adaptativa más alta. Es cómo se adapta al medio. O sea, yo utilizo ese estímulo vestibular porque sé que ese estímulo lo calma, lo modula y cómo se va adaptando. Entonces acá les muestro los procesos de forma muy simple en la integración sensorial. Primero, yo registro. Entonces, ¿qué significa el registro? Que tomo conciencia del estímulo, es decir, que lo sentí. Registré un input. No significa que todo el tiempo está siendo consciente mi registro, ¿ya? Solamente lo sentí. La modulación es cómo yo regulo esa intensidad, entonces qué tanta atención le doy a lo que acabo de sentir, ¿ya? ¿Qué tanta atención? ¿Significa que es mucha la atención, me llega a molestar? ¿O en realidad es algo que está? Lo sentí, le logré poner atención y se acabó. Discriminación permite organizar e interpretarlo. ¿Ya? Entonces yo digo, perfecto, registré, lo sentí, modulé, le puse atención. Y luego discrimino y digo, ¿será muy importante? Por ejemplo, ahora, mientras yo le estoy hablando a la clase, le estoy pasando esta diapositiva, están pasando la aspiradora en el primer piso de mi casa. Entonces yo sé y percibo ese estímulo, percibo también los gritos de mi hijo. Yo automáticamente modulo y digo, quita mi atención en lo que yo le estoy hablando. No, lo percibo, lo atiendo, y automáticamente discrimino y digo, ¿tiene relevancia? Mi hijo está gritando porque le duele algo, porque se cayó, o simplemente porque le encanta el ruido del aspirador y le encanta pasar las piedras. Y digo, sí, automáticamente, ni siquiera lo tengo que hacer tan consciente, es como esto es una línea, es muy rápido. Digo, sí, entonces, como yo integré todos estos aspectos, tengo que hacer una respuesta adaptativa frente a esto. Y digo, ok, me paro y voy, o me quedo sentada acá y continúo poniéndole más atención y discriminando que esto es lo que yo estoy haciendo ahora y toda mi atención y mi alerta está en presentar esta clase. Y decido esto, ¿ya? Esta es la forma más eficiente. Otro ejemplo. Entonces, yo registro, ustedes estamos, por ejemplo, en la sala de clase, que habitualmente doy este ejemplo porque él es muy común. O ahora, están ahora, escuchando mi audio. Registran mi voz, pero ustedes, tal como yo, están en un ambiente en donde hay más personas, yo creo. O si tienen un ambiente ideal, estarían solos. O tienen más personas, o tienen la ventana abierta y justo pasa un pajarito. Entonces tienen múltiples
estímulos sensoriales que ustedes están registrando de forma constante. Obviamente no lo hacen consciente. Pero hay algunos que lo hacen más conscientes que otros y espero que lo estén haciendo consciente. Se registraron mi voz. Su modulación es si me ponen atención o no. Entonces están regulando la intensidad de la alerta, finalmente, cómo están percibiendo el estímulo. Si es más importante el pajarito que está afuera o es más importante la voz, mi voz, y lo que yo le estoy diciendo a través de mi voz. O ustedes están registrando que mi hijo acaba de gritar. ¿Será más importante eso y su mente se fue hacia allá o siguen poniéndome atención? Discriminan la relevancia del grito de mi hijo, del pajarito que está en la ventana o de mi voz. Y ustedes dicen, no de la voz de la profe porque tengo que avanzar en clase. Perfecto. Como integran todo eso a nivel central, automáticamente hacen una respuesta adaptativa y siguen poniendo atención o mirando la diapositiva, etc. Entonces yo, si estuviéramos en sala de clase y hacemos este mismo ejemplo, registran mi voz, modulan el nivel de intensidad, discriminan la relevancia y yo les hago una pregunta y les digo, no sé, ¿qué es la integración sensorial? Y ustedes su respuesta adaptativa sería levantar la mano a lo mejor y responder, ¿cierto? Si ustedes no registraron, o capaz que registraron mi voz, la pusieron atención, pero esa atención era regular porque le encantó el pájaro, entonces en realidad empezaron a registrar y modular más hacia y discriminar hacia la relevancia del pajarito, que estaba muy bonito, no sé, muchos colores, etc. Cuando yo hago la pregunta, ¿qué es integración sensorial? Su respuesta adaptativa va a ser, no va a ser en relación a lo que yo estoy haciendo, pero si le hubiera preguntado, ¿y el pajarito de qué color es? Usted automáticamente su respuesta adaptativa sería, es de color verde. No sé, estoy inventando. Entonces tengo que tener todos estos procesos y cómo se integran a nivel central. Por eso es tan importante que ustedes se puedan modular. De repente ustedes en clase, o también puede pasar a nivel online, se están quedando dormidos y empiezan a masticar algo y se echan cosas a la boca para no quedarse dormidos. Se están modulando, automodulando a través de un estímulo proprioceptivo para poder, el masticar es un estímulo proprioceptivo para poder tomar atención. Ese es el estímulo que ustedes logran para poder modular, o sea, regular la intensidad del estímulo, que les dé mayor atención y discriminar, obviamente, ustedes saben, hay una relevancia de eso. Entonces, tienen que poner atención para poder dar una respuesta adecuada. Esta otra diapositiva que espero que les deje más claro lo que acabamos de hablar de los procesos. Entonces, lo mismo. Llega el input, este estímulo sensorial. Tengo opciones. Si no registro, significa que no sentí. Chuta, y ahí es complejo, ¿cierto? Porque no, como terapeuta, si mi usuario no siente, es difícil hacerlo sentir, no tengo una varita mágica. Ahora, si sí siente, también si registra, tengo dos opciones. Registró, sintió, no modula, es decir, no regula esa intensidad, no tiene atención, no logra atención. Modular significa atención, ya alerta, nivel de alerta. No modula. Como no logra modular, no logra regular esa intensidad del estímulo, puede tener un nivel de alerta alto, porque no logra percibir bien ese estímulo. Entonces corre, pega, salta, no tiene noción del peligro, no logra modularse, no logra atender, no logra llegar a un nivel de alerta óptimo, ¿ya? Con ese estímulo. En cambio está las otras personas que logran registrar, o sea, que sienten el input, modulan, o sea, regulan la intensidad de ese input y dicen qué tan importante es y luego discriminan. Si en el caso de que registre, module, o sea, pone atención, pero no discrimina, o sea, no tiene una respuesta adaptativa, tenemos opciones. Que sea hiporresponsivo, o sea, que tenga una hiporrespuesta, o que tenga una hiperrespuesta. Y esto puede estar asociado a, no sé, alguna afección motriz, ¿cierto? U otra. Por ejemplo, si yo registré un estímulo, o sea, me subieron a un columpio, acabo de registrar todos los estímulos del columpio, no solamente vestibular, táctil, proprioceptivo, etc. Modulé, significa que estoy poniendo atención, alerta, me están hablando y estoy arriba del columpio. Pero me dicen, tira la pelota. No, imposible, porque ya el columpio a lo mejor es mucho para mí. Es imposible hacer eso.
O a lo mejor ya subirme al columpio no logro discriminar el hecho de mantener mi cabeza firme, o a lo mejor escuchando, ¿ya? Y si discrimina hay una respuesta adaptativa asociada. Entonces, por ejemplo, abajo hay dos puntitos. Si el niño no puede generar planeamiento motor, ¿tendrá respuesta adaptativa? Esa es una pregunta que sincrónicamente la podemos responder, pero quiero que ustedes la piensen. La segunda, si un niño puede imitar, ¿tiene problemas de planeamiento motor o de ideación? Porque ustedes se van a encontrar cuando hay afecciones de integración sensorial, de planeamiento, o sea, de procesamiento de integración sensorial, se van a encontrar con niños que no saben qué hacer. Por ejemplo, se les pasa un lápiz y no saben qué hacer con ese lápiz. Habitualmente los niños un lápiz, no sé, se lo echan a la boca, pintan, dibujan, les sirve para golpear algo, les sirve para meterlo en un hoyito. Hay muchas cosas, pero ¿y si no sabe qué hacer con el lápiz? ¿Mm? Pero sí puede a lo mejor planear otro gesto, pero no sabe qué hacer con los objetos. Ya. También eso es importante, lo vamos a revisar, pero la idea es que ustedes le den una vuelta. Ayres, quien describe todo esto de la integración sensorial, habla de que principalmente la integración sensorial se trabaja con estímulos de tacto, propioceptivo, vestibulares. Obviamente con los otros inputs son adicionales, también se trabaja, pero estos son los que más hincapié le pone. Bien, y se van a dar cuenta que la importancia de los sentidos pueden repetirse, porque obviamente todo va a ser importante para el control motor y obviamente en aspectos emocionales también es súper importante. Entonces el desarrollo del tacto, ustedes dicen, o sea, se pueden leer ahí que contribuye a los reflejos, desarrollo emocional, el vínculo, qué importante es el apego, qué importante que al niño lo puedan tomar, el recién nacido, que no lo dejen llorar, que pueda succionar del pecho de la madre, que, que tenga diferentes habilidades, que le saquen los mitones o de usar mitones, no, ya no. No, 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 que sienta, que toque, desde muy pequeño. ¿Ya? Eso vamos a seguir viendo muy rápidamente porque está todo escrito en la siguiente diapositiva de los sistemas sensoriales y ustedes lo pueden ir revisando. Pero la idea es que lo voy a integrar después en el desarrollo motor y eso es lo que me interesa. Desarrollo motor típico. Entonces, en las diapositivas anteriores, como les dije, vimos los tres principales sistemas sensoriales que se trabajan en la integración sensorial. Y les puse la importancia, qué contribuyen y si hay alguna disfunción que podrían observar. Esto obviamente ustedes lo tienen que leer, lo tienen que analizar, pero no se los voy a leer yo y no es necesario indagar mucho más ahí. ¿Qué es lo que me interesa? Que vayamos viendo este desarrollo de la regulación de los sistemas. O sea, cómo se van modulando los niños de forma típica, ¿ya? ¿Con qué elemento? Entonces, por ejemplo, recién nacido, la primera infancia, cómo todos estos programas que están conectados biológicamente generan conductas para autocalmarse en el niño y que ni siquiera yo como mamá le digo, yo sé, viene como instaurado en mis genes, en mi, no sé, en mi genética, viene cómo yo me puedo autocalmar. Y una de esas es la succión no nutritiva. Para las que han sido madres o los que han sido papás y han estado ahí fuerte en la lactancia, está la succión nutritiva, que es cuando el bebé realmente succiona y toma leche. Está la succión no nutritiva, que simplemente está moviendo como si tuviera un chupete el pezón. Y aquí
quiero hacer hincapié, porque estos son nuevos conceptos. Antes los pediatras decían 15 minutos por lado en la pechuga y listo, y lo sacan. El resto ya te está ocupando como chupete. Muchas personas lo pueden decir. Otros decían media hora o hasta que tú sientas que tu hijo está tomando leche. Después no, sácalo absolutamente. Ya 30 minutos, 45 minutos. Y ahora la nueva línea es dale pecho hasta que tu hijo lo suelte. Porque si en un momento va a tomar leche, va a succionar y va a realmente tragar. Pero quizás posterior a eso solamente se está estimulando, autocalmando. Porque también se libera hormonas que los calman. Incluso a los niños les da sueño y se quedan dormidos así. Si incluso cuando se queden dormidos no sacar. Obviamente uno puede estar una hora con su hijo en la pechuga y de repente uno quiere ir al baño, bueno, se lo saca. Pero que no sea una constante. ¿Ya? Porque esa succión no nutritiva los ayuda a autocalmarse y es la base del apego también. ¿Ya? De este desarrollo del tacto, de la propiocepción. Recuerden que es muy contenido, no tienen idea de que su cuerpecito se está ahí, llegaron recién al mundo. Cómo se mueve su cuerpo no tienen idea, solamente se mueven a través de los reflejos, movimientos muy primitivos. Entonces, el contener y dar esta propiocepción, dar este tacto, incluso al mecer y doy estímulos vestibulares, se está integrando en su sistema nervioso central que está creciendo, todo es nutrición. Y esta succión no nutritiva también es un tremendo elemento y una tremenda herramienta. ¿Ya? Y distraerse con sus manos, eso también les sirve mucho por eso, y el tacto que generan con sus manos, el tocarse, por eso no le pongan mitones a los niños, por favor, y eduquen sobre eso. Se dice no, se rajuñan, pero la uñita es tan delgadita, es como un cartílago, que finalmente si se toca, no se rajuñan, no va a pasar nada. Nada, absolutamente nada. De repente se quiebran un poquito. A mí me dijeron, no se las puedes cortar hasta el mes de vida. Yo, no, obviamente no se las corté ni se la manicure ni nada por el estilo, pero si se quebraba, se la cortaba ahí para que no le fuera a dañar y se acaba. Es importante eso, ¿ya? Siguiente es de los 3 a 6 meses, o sea, perdón, a los 9 meses aproximadamente, que aquí hay un proceso de cognición elemental que se llama. O sea, hay un aprendizaje a través de la asociación. Por ejemplo, un niño está llorando. Yo me acuerdo a mi hijo también, que lloraba, pero de repente escuchaba mi voz y se calmaba, porque sabía que lo iba a tomar y lo iba a contener. O, por ejemplo, de repente escuchan pasos, también pasa en los niños cercanos más a los 9 meses, o escuchan el auto y lo relacionan, llegó el papá, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, hay memorias y aprendizajes de asociación. Y este proceso cognitivo es súper importante y se debe estimular. Por eso nunca le mientan tampoco a los niños. Si alguien sale de la casa, ustedes le pueden decir, salió, va a volver en la noche, obviamente no le digan una hora, pero no tienen relación de tiempo, pero salió, va a volver. Y expliquen, no el, va a salir escondido porque para que no se encuentren y no lloren. No, los niños se tienen que dar cuenta, tienen que aprender. Ellos no le hablen como, no, es que él no va a entender estas cosas, no va a entender que tiene que salir a trabajar. No, se conversa y le empiezan a dar herramientas. Cercanos al año, los niños al final del primer año ya empiezan con una actividad cognitiva mayor que empiezan a anticipar y finalmente empiezan a monitorizar para lograr, por ejemplo, ahí puse el niño da señales al cuidador para cierta asistencia. Ejemplo, da señales y empieza a decir am para comer. O se esconde para hacer caquita. O no sé, o quiere que le cambien el pañal y se empieza a tocar el pañal. Empieza a dar señales, pero que son muy... No es como una señal que esté al aire y que uno quiere que la vean. Son muy específicas esas señales y busca que el adulto las tome en cuenta. Y aquí es clave porque de repente los adultos estamos tan metidos en otras cosas que no tomamos esas señales, no, como que las dejamos, las pasamos por alto y son súper importantes.
que se reciban todas las señales que el niño nos da. El niño no tiene idea cómo manipular, eso es mentira, el año no tiene idea, los 2 años tampoco. Se habla de como los 4 años en adelante recién empiezan a manipular. Entonces todos los mitos y paradigmas que habían antes de no lo tomes en cuenta, está llorando porque quiere brazo, o sea, quiere brazo y tú lo que tienes que hacer es tomarlo. Eso es lo que corresponde, se está dando señal, necesita contención, algo le pasa y te está dando una señal clara y tú no se la estás dando, no le estás dando esa retroalimentación. Así que, ¿qué es lo que hace? Empieza a dejar de lado esa actividad cognitiva que es esencial para esta modulación. Y esta regulación, como ustedes vieron en las diapositivas anteriores, influye mucho en aspectos emocionales, o sea, qué tan seguro se siente alguien, qué tan seguro es ese ser que estamos ayudando a que crezca. ¿Ya? Luego viene esta etapa ya que empiezan a deambular, que empiezan a buscar estrategias y seleccionar estrategias de calmarse. Ejemplo, los niños buscan su tutito. Puede ser un peluche, una almohada, o de repente empiezan a buscar cojines que les gusten y se empiezan a acurrucar, ya empiezan a buscar estrategias y nosotros también se las podemos dar. Ejemplo, 2, 3 años, sobre todo esa edad como que empiezan las pataletas a los 2 años, se le puede dar un espacio en donde él tenga su tutito, él, yo digo él, pues lo relaciono con mi hijo, pero donde el niño tenga su tutito, puede ser, no sé, un espacio donde le pongan un puff que sea cómodo, que se pueda sentar, a lo mejor un libro que le guste, o los juguetes que le gusten, y él solo pueda llegar a ese lugar. Obviamente esto después de los 2 años, cuando ya nosotros empecemos a trabajar estos espacios. Y a la etapa preescolar, aquí los niños, sí o sí, es que esto es así. Y es parte del desarrollo que tienen para autorregularse. Empiezan a mostrar emociones. Yo escribía emociones negativas, pero no es que sean negativas, es que son emociones y que todos las tenemos. El enojo, el miedo, las rabietas, que son estrategias que no son verbales y que son cognitivas. Entonces, aquí hay dos formas y aquí el adulto tiene que ser clave. O sea, el adulto reta y le dice, no te enojes, no tengas miedo, no grites y pa, un palmazo y lo meto a la abuela. O explicar. Y que para esto el adulto tiene que ser súper consciente. O sea, si el adulto tiene problemas también de la rabia, del enojo, la ira, no va a poder ser capaz de contener a un niño. Y que ustedes a lo mejor se van a ver muy reflejados en su periodo de desarrollo con esto. ¿Ya? Entonces, el adulto puede decir aquí, está bien. Y el niño con rabieta y todo, el adulto cara de póker, acompañando, obviamente no dejar que agreda ni nada, pero acompañando, puede decir, cuando se calme o tienen estos espacios de autocalmarse y explicar, lo que te pasa a ti es enojo. Sientes que quieres pegar, que quieres salir corriendo, que te quieres agredir a ti, quieres pegar al otro, incluso pueden mostrar, asociarlo con caras. Y el niño va comprendiendo que esto es parte normal de sus emociones, normal, y que las tiene que aprender a modularse. Pero si el niño se enoja, le da rabia, agrede, y el adulto reacciona de la misma forma y peor, y golpeándolo y encerrándolo y metiéndolo en la abuelada, ¿qué hace ese niño? Así hay que reaccionar, pum. Esa es la forma. Imagínense un niño, ya a lo mejor el que se va modulando entiende que hay ciertos códigos sociales en el tiempo cuando va creciendo, pero resulta que en el trabajo alguien le dice algo y llora, o no sabe expresar lo que siente, o resulta que le hicieron bullying y no pudo decirlo y solamente empezó con una depresión. No sé, todas estas cosas que están pasando hoy en día, que nosotros nos dan tanta rabia, estas desigualdades que hay, eh, muchas cosas que pasan, ¿cierto? Jefes que maltratan, niños maltratados, que lo más probable es que sus papás fueron maltratados, cosas del cename, mujeres maltratadas, mujeres eh, que las han matado, niños violentados y que eh, aguantan estas cosas. Entonces, tantas cosas así que, chiquillos, parten de la base de este desarrollo emocional, de regularse. Entonces, si nosotros sabemos que en mi vida no hubo un buen desarrollo de este tipo de regulación, de sensaciones que influyen directamente en mis emociones, no solamente si yo tolero o no tolero una etiqueta, sino que en mi vida personal, en mi vida emocional, yo tengo que tener conciencia de esto para poder sanarme yo, para que mis futuras generaciones no tengan este problema. O para yo también poder ayudar a mis usuarios como terapeuta. Porque créanme que yo que trabajo con niños, los papás
sienten mucha rabia de forma constante, mucha impotencia, mucha frustración. ¿Cómo yo puedo hacer una buena terapia si no trabajo estos aspectos? ¿Ya? O sea, esto les va a servir para la vida. Entonces acá vuelvo a mencionar los procesos de la integración sensorial y los desórdenes en la modulación va a afectar directamente en el nivel de alerta, o sea, cuánta atención yo logro poner en una actividad, ¿ya? O de cómo organizo mi conducta y lo que hablábamos en la diapositiva anterior, o sea, qué respuestas emocionales doy a eso. Eso es súper importante, chiquillos, todo este desarrollo, lo que les hablaba. O sea, me modulo, logro alerta, logro atención, organizo mi conducta respecto a esa alerta y doy una respuesta emocional. ¿Ya? Los desórdenes en discriminación sensorial tienen que ver y van a afectar directamente el planeamiento motor y el control postural. Y el registro bajo, es decir, que siente poco, afecta el nivel de alerta también y el nivel de control motor. Pero por sobre todo recuerden siempre que la modulación acá no es lo mismo que hablamos modulación del tono, no. Acá es la modulación sensorial tiene que ver directamente con el nivel de alerta y atención. Y este nivel de alerta y atención está linkeado sí o sí con mi conducta. O sea, piensen en niños del espectro autista que tienen una conducta que no logra tener códigos sociales, ¿cierto? Ellos se agreden mucho no porque se quieran agredir ni porque sean agresivos, es porque tienen una base sensorial que está alterada. Y cómo dar las respuestas emocionales frente a cualquier situación, ¿ya? Eso también lo pueden ver no necesariamente con un niño con autismo, sino que en todas las personas. Cómo dan esas respuestas emocionales, cómo está su nivel de conducta. O sea, el otro día en la calle vi, cerca de mi casa, iba pasando una señora con un perro. No se dieron cuenta que en realidad se han dado cuenta que venía el auto, pero el auto simplemente no respetó el paso cebra. El caballero se enojó, se bajó del auto, gritó, golpeó, trató mal. Bueno, llegó gente ahí a ayudar. Pero imagínense algo tan simple como ve a una señora con un perro que está pasando su paso cebra. Yo puedo disminuir mi velocidad y tengo que tener conciencia de que hay una zona urbana que no puedo andar muy rápido. Entonces hay cierta respuesta y que a lo mejor ese sujeto no tiene problemas de procesamiento sensorial, sino que tiene un problema de la ira porque sus emociones no se lograron regular en su primera infancia. Pero el procesamiento, esto es un ejemplo como del típico, ¿bien? Pero cuando hay desorden en el procesamiento sensorial que sí afecta la función, como en el niño de espectro autista, como en niños con déficit atencional, que eso está, a la mayoría de los niños del espectro primero lo diagnostican como con déficit atencional, hay un error bastante frecuente. eh, Tenemos ciertas conductas y ciertas respuestas emocionales que no son esperadas, que tenemos que aprender a trabajar. Entonces acá les puse un esquema. Cuando yo estoy a un nivel de alerta óptimo, estoy ahí en el centro, en ese verde claro. ¿Sí? O sea, estoy modulada sensorialmente, subo, bajo, pero estoy modulada. Cuando mi nivel de alerta es muy alto, muy alto, puedo tener pataletas, pues estoy muy alta, muy, 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 muy. Y también puedo tener otros niños que pueden ser aversivos al movimiento, no quieren moverse, definitivamente no quieren moverse porque es tan alto su nivel de alerta que no pueden moverse, porque si no es mucho lo que sube, ¿ya? Y es muy asociado a pataleta. Si el nivel de alerta está muy debajo del óptimo, la mayoría de los niños se mueven mucho para aumentarlo. Y acá vemos que niños que no tienen ningún riesgo al peligro, ninguno, 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 ninguno. Entonces aquí el terapeuta, y a mí me pasa mucho, cuando los niños tienen un nivel de alerta muy bajo y se mueven, y se mueven, y se mueven, y se mueven, me pasa que mi personalidad cuesta mucho tratar a este tipo de niños. Estamos hablando solamente de nivel de alerta, de modulación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el nivel de alerta básico? Obviamente, el nivel de alerta óptimo. ¿Y cómo se modula sensorialmente? Ahí hay que ir graduando y ver qué nivel, o sea, qué sistema sensorial es el que lo está afectando. Es decir, no le gusta el tacto realmente, el propioceptivo, el vestibular. Y ahí empezar a trabajar esos aspectos. Entonces, esta diapositiva es un poco para integrar lo que ya hemos ido hablando
O sea, yo tengo respuesta a experiencias sensoriales y eso se va a linkear directamente a mi respuesta conductual. O sea, respuesta de sobrevivencia, que es frente al estímulo que estoy sensando, y hay otras de discriminación, que tiene que ver con la interacción con este input sensor, que tiene que ver con esta respuesta adaptativa. O sea, yo logré registrar, logré modular, poner atención, discriminar, darle una adecuada relevancia y logré entregar esta respuesta adaptativa. Entonces, para yo tener un adecuado nivel conductual, necesito procesar a nivel sensorial. O sea, necesito procesar en mi cabeza y tener una reacción acorde, una respuesta adaptada. Necesito organizar mi conducta y eso tiene que ver también con la modulación. Cuánta alerta y atención yo puedo poner en algo, ¿ya? Focalizándola. Interacción con otros y el entorno. Respuestas emocionales, cómo yo me puedo autorregular, qué flexibilidad tengo a cambios de mi entorno. Eso es importante. Habilidad de participar en distintas ocupaciones y cómo yo me voy adaptando a los desafíos también que tiene la vida diaria. Esto, lo que está a la derecha, todas las áreas que puse ahí a la derecha, niños con problemas de modulación, ejemplo de lo que ya hemos hablado, del espectro autista les cuesta mucho todos esos puntos. Todos esos puntos. Entonces yo no puedo llegar y cambiar una rutina, ni pedirle flexibilidad, ni que tengan una adecuada reacción, ni organicen su conducta. Es complejo. Entonces hay que buscar distintas estrategias, distintos medios. Yo utilizo mucho los calendarios. Y todo va en calendario y tengo horas para todo. Si me paso la hora, ya me estoy así como, chuta, ya me empiezo a estresar un poco. Pero organizando con mi calendario yo ando súper bien. Ese es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de problemas de modulación. Mismo esquema, me imagino que ya les debe quedar más claro a medida que se han abordado todos los procesos de la integración sensorial. Este esquema lo vamos a volver a ver de forma sincrónica, entonces la idea es que ustedes vamos a programar una clase para que ustedes logren integrarlo de buena forma y hacer las consultas correspondientes. Entonces, fíjense acá. Por ejemplo, les puse el estímulo vestibular. Si tengo una hiporrespuesta al estímulo vestibular, voy a tener una alteración de la integración bilateral y secuencia. O sea, como yo integro ambos lados de mi cuerpo, por ejemplo, habilidades manuales. Y voy a tener alteración postural ocular. Significa que mis ojos pueden andar en cualquier parte respecto a mi postura. ¿Ya? Eso es una hiporrespuesta. Si tengo una hiperrespuesta al estímulo vestibular, o sea, con cualquier movimiento yo sobre reacciono, lo más probable es que tenga inseguridad gravitacional, ¿ya? Y sea aversivo al movimiento, que estoy hiperreaccionando con cualquier cosa. Ahora, en relación al tacto, que ustedes ven ahí como T, si tengo una hiperrespuesta al tacto, o sea, exagerada respuesta, puedo ser defensivo táctil. Si tengo una hiperrespuesta, tengo que pensar, ¿realmente siente? O sea, ¿tiene registro? Y si tiene registro, ¿logra discriminar? O sea, ¿dónde? ¿Dónde está eso? ¿Logra tener la relevancia? Y ahí es cuando ustedes preguntan y que ustedes lo hacen evaluación sensorial, incluso sensitiva, que pregunta, ¿le toqué? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Siente igual que en el otro lado? ¿Ya? Eso es como parte de la discriminación. En un niño es más difícil, pero incluso si usted le toca en el hombro a un niño, pues tocárselo de diferente forma, capaz que se lo saque nomás con la mano y logre percibir dónde fue. ¿Ya? Y el propioceptivo, eh, si, si tiene una hiporrespuesta, es buscador. O sea, va a buscar estímulos, va a morder, va a correr, va a lanzarse, no va a tener noción del peligro, va a buscar el estímulo propioceptivo porque no lo siente mucho, es un hiporresponsivo. Y el sobreuso, la verdad es que no es por problema motor, sino que es por mucho estrés, que va a intentar bajarlo, ¿ya? Pero en general el sobreuso no es una alteración del procesamiento, sino que la mayoría son buscadores. Esta es una secuencia de la neuroplasticidad como dentro de la integración sensorial, como yo me modulo a nivel neurológico. Entonces está el estímulo del medio ambiente, esto es como un resumen de lo que hemos hablado. Registra, modula sensorialmente, discrimina, ¿cierto? Si discrimina, logra tener una respuesta adaptativa. Entonces, para yo tener esa respuesta adaptativa, primero tengo que tener motivación para actuar,
atención, que es parte de la modulación, y obviamente tengo que tener ese planeamiento motor, y eso es praxis, ¿ya? Y voy a idear cómo realizarlo. Por eso siempre tienen que dejar que los niños logren idear. Habitualmente los terapeutas en integración sensorial modulan el ambiente, pero no diseñan los juegos, modulan el ambiente para que el niño logre idear a lo que quiere jugar. O si el problema no es la ideación, pueden diseñar un juego para estimular más el estímulo propioceptivo, etc. ¿Ya? Pero la idea es que ese plan motor, esa praxis, esté siempre. Usted siempre la busque. Y uno siempre la busca realmente como terapeuta. Entonces la ejecución resuelven problemas motrices, logran idear y obviamente la planificación motriz que está intrínseca. Se tienen que organizar la conducta y autorregularse. Eso es súper importante y que es lo que hace que se puedan adaptar al entorno y ser eficientes en el entorno. Estos son signos y síntomas de trastorno del procesamiento sensorial que los puse de esta forma, que están así descritos también en el paper que está abajo, que ustedes lo pueden ver de la diapositiva. En realidad es muy simple porque es como el lenguaje típico, como de la vida diaria. Si llora mucho, si se le considera muy irritable, hay que tener ojo y mantener el seguimiento para ver si es por esto, si duerme mal, si come mal, si rechaza texturas, sabores, olores, si no tolera ciertos cuidados de higiene, por ejemplo, si muestra fuertes preferencias por algunas prendas de vestir, si hay otras que no le gustan, no tolera los zapatos, etc. Ya, ahí eso puede leer una lista, eso es importante para que ustedes lo tengan en consideración, porque hay que hacer seguimiento y obviamente derivar en el caso necesario. Esto en relación a lo que hablaba, cuando trastornos del procesamiento no están explicados, podría ser por el ambiente, por una deprivación, falta de cuidado, falta de apego, lo que hablábamos, hacinamiento. Pueden haber otros rasgos genéticos, esto no está tan documentado, pero siempre hay un antecedente que cuando un niño es autista, uno de los papás también tiene rasgos, ¿ya? Como defensivo táctil también. Y otros abusos de químicos que pueden ser por parte de los padres o los niños. Entonces la idea de ahora es analizar las imágenes con los diferentes procesos que hemos hablado. Ejemplo en esta niña, en la niña de la imagen. Primero que todo está motivada, ¿cierto? Está motivada a lo que está realizando. Y la pregunta es, ¿registra el estímulo? Sí, porque cambia su postura, ¿cierto? Se prepara, es un balón que lanzaron y ella lo registró, modula claramente porque está atendiendo la acción, está observando muy atenta. El proceso siguiente es discriminación. ¿Lo realiza la niña? Sí, y también genera una respuesta adaptativa porque eleva los brazos para recibirlo. Entonces, esta respuesta adaptativa finalmente será eficiente y efectiva si logra recepcionar este balón, ¿ya? Recuerden también que estas habilidades motoras básicas se van adquiriendo según la edad, entonces no podemos pedir una respuesta adaptativa de recepcionar a los 2 años, por ejemplo. Recuerden que de los 3 años debiera tener las que son más simples, por ejemplo, lanzar, patear, obviamente correr, saltar, pero luego de los 3 ella empieza a adquirir las otras, que es recepcionar, que es más difícil, que es de golpear. ¿Ya? Y el correr con cambios de dirección que sea más específico o más establecido para ciertas actividades y entornos. Ahora, ¿qué sistemas sensoriales está utilizando? En todas las actividades vamos a utilizar todos los sistemas sensoriales, pero definimos cuáles se utilizan más. Entonces acá, sobre todo el visual y el propioceptivo, porque proyecta cuando llegaron el balón según la velocidad que se lo tiraron, según el peso del balón y la experiencia que ha tenido con este objeto. Entonces es importante empezar a reflexionarlo en las diferentes imágenes que vienen a continuación. Eso es todo. Quedo atenta a cualquier consulta respecto a la clase.